Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Amén. Vamos a leer el verso 13. ¿Ya encontraron? Vamos a leer unos versículos. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Pueden sentar. Vamos a llamar la enseñanza, ¿qué clase de hombre es usted? ¿Cómo es que la vamos a llamar? Cuando hablo de hombre, hablo de ambos sexos, porque la Biblia dice que la mujer fue tomada del varón. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta qué clase de hombres somos. La Biblia habla de 3 clases de hombres. Habla del hombre natural. Eso es lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre natural es el que nunca ha conocido a Dios. Ese que va por ahí por la calle sin saber nada de esto tan grande como es la obra de Dios. Y uno, pues, creo que a ustedes les ha sucedido que le van a hablar del evangelio a una persona por primera vez y él no entiende. Algunos dicen, no me interesa. Otros dicen, yo sigo con la religión de mis padres, ¿cierto? Otros hasta se enojan. Claro, es que son hombres ¿qué? Naturales. Resulta que el mensaje que nosotros transmitimos es un mensaje espiritual. Y ellos no pueden entender el mensaje espiritual porque son naturales. Por eso a mí me encanta lo que está escrito en el Evangelio de Juan. Él dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, el Consolador vendrá y los va a guiar a toda verdad. Y comienza a enseñar Jesús acerca de 3 cosas importantes. Lo primero, convencerá al hombre natural de que es pecador. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué la gente vive una vida desenfrenada? Porque son hombres ¿qué? Naturales. No perciben las cosas que son del Espíritu. Les es una locura. Ves a la hora y predícale a la gente acerca del arrebatamiento de la iglesia, de la vivencia del Espíritu Santo, de la regeneración. Habla con ellos acerca de la redención. Habla con ellos acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Y ellos simple y llanamente no van a aceptar porque no lo entienden. Estoy convencido que muchas de las casas de los habitantes de esta ciudad tienen la Biblia. Y teniendo la Biblia, ¿por qué no son cristianos? Bueno, porque son hombres ¿qué? Naturales. Ellos no pueden entender el mensaje espiritual que es el mensaje de Dios. Porque para eso se necesita la intervención del Espíritu Santo. La Biblia dice, Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Además, también está escrito, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mientras una persona no tenga un encuentro con Dios, no podrá entender este importante tema como es el Evangelio de la gracia. Entonces, no esperes que un hombre natural se comporte como un hombre espiritual, porque la Biblia dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Nicodemo se quedó asombrado cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Puede acaso un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Y él se quedó aterrado, asombrado de que Jesús le estuviera hablando de un tema tan trascendental como es lo espiritual. Él era un doctor de la ley, pero era un hombre ¿qué? Natural. Entonces la gente que vive en una manera natural no pueden entender las cosas que son del Espíritu. Porque estas solo se entienden por el Espíritu. ¿Qué es lo que dice Juan en su carta? Él dice, vosotros tenéis la unción del Santo. En razón a ello, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros os enseña ¿qué? Todas las cosas. Pero eso no pasa con el hombre natural, porque él no tiene la capacidad de entender lo espiritual. Amén. Luego Pablo habla de un hombre que es carnal. Eso es lo que dice el capítulo 3. ¿Y cuál es el hombre carnal? Ese que conoce el Evangelio, que está en la primera etapa de lo que dijo Jesús a Nicodemo. Porque si leen el capítulo 3 de San Juan, Jesús habla de dos etapas. Una, ver, y la otra, entrar. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Y luego les dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Son dos cosas diferentes. El hombre natural está en la primera fase de la que Jesús le habla a Nicodemo. El hombre carnal está en esa primera fase. ¿Por qué?
porque tiene conocimiento, ve las bondades de Dios, ve la veracidad de las escrituras, ve el cumplimiento de la profecía, ve el efecto transformador en la vida de los demás, ve la grandeza de Dios, ve lo que Dios puede hacer, pero no es un hombre espiritual. Entonces tú lo encuentras en la iglesia. Es muy posible que aquí los haya, que son creyentes carnales, saben hacer lo bueno y qué, y no lo hacen. Eso es un creyente ¿qué? Carnal. Les gusta ver páginas pornográficas. Eso, aunque él sabe que está mal o ella sabe que está mal, lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque es un hombre carnal. No está de acuerdo con las decisiones administrativas de la iglesia. No está de acuerdo con la disciplina que el pastor en un momento dado sienta en determinado personaje por determinado comportamiento. Ese creyente que no está de acuerdo es un creyente ¿qué? Carnal. No está de acuerdo que se impulse ofrendas, diezmos, primicias, porque piensa que eso no es competencia de hoy. Está diciendo que ese creyente es un hombre ¿qué? Carnal. Vive buscando la manera de enviar el mensaje de doble sentido. Le gusta decir mentiras. Engaña al hermano en el negocio. No da a Dios lo que es de Dios. Sabe que la hermana es casada y él quiere enamorarla. Un hermano estaba en la iglesia orando: Señor Jesús, tú sabes que necesito una esposa y yo quiero que me dé la de vestidito rosado. Y la escuchó el pastor y se va y le dice: ella es mi esposa. Era un creyente ¿qué? Carnal. Entonces, y usted, los cristianos no escapamos fácilmente a esa situación, porque el hombre es un botín que se lo disputa Dios y se lo disputa el diablo. Léalo en el capítulo 5, del verso 17 en adelante de la carta a los Gálatas. La carne con el espíritu libran una lucha permanente. Y comienza a decir: ¿qué es lo que ofrece la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, orgías, homicidios, borracheras, herejías y otras muchas cosas más, acerca de las cuales ya os he amonestado, que los que practican tales cosas, ¿qué? Y él no se lo está diciendo a inconversos, se lo está diciendo a la iglesia en Galacia. O sea, ahí habían creyentes ¿qué? Carnales. No sé si aquí los haya. No sé si a alguno se le ocurra decir algún día: pastores, que realmente entré en una crisis tan enorme que me tocó fumarme un cigarrillo. Hermano, la verdad es que yo no me pude aguantar la tentación y me tomé por aquí también llaman cerveza, una cerveza para la sed. Bueno, yo se los digo porque conozco casos de eso, donde los cristianos que son ¿qué? Se involucran en todas estas cosas. Están dispuestos a hacer un sindicato en contra del pastor, porque no le cae bien él, porque no le cae bien la familia, porque fue muy duro en la enseñanza del domingo. Y entonces les duele tanto y comienzan a murmurar y entonces comen pechuga de pastor a la plancha al desayuno y pernil de pastor al almuerzo. Se sientan a la mesa y comienzan a decir: pero sí veo con las que salió el pastor. Y no les importa que estén los niños ahí. No, es que él siempre es así, yo lo conozco. Él es así, él es muy interesado, y comienzan a hablar.
Por eso es que a mí a veces no me gusta ir a la iglesia. Y creen que están haciendo bien y están dañando a sus propios hijos. Cuando las personas se comportan así, son cristianos ¿qué? Carnales. Y los cristianos carnales, como los hombres naturales, aunque están en diferente dimensión, porque el uno no conoce, el otro sí, la verdad es que como ninguno de los dos obedecen, se van a perder. Y la importancia de estar aquí es porque somos salvos en Cristo Jesús. Alabe a Dios, hermano. Entonces necesitamos saber qué clase de hombres somos. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Me encanta, me encanta. Porque cuando tú lees la parábola del sembrador, habla de 4 clases de campo, ¿no? Tierra mala, pedregales, espinos y tierra buena. Yo simplemente lo reduzco o lo resumo así. El 75% de los que van a las iglesias se van a perder. Solo el 25% se va a salvar. Eso es lo que dice la parábola. Así que tú tienes en la iglesia 100 creyentes y ojalá que no pase aquí. Pero es muy posible que solo 25 puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque el 75% está entre los carnales y los naturales. Y uno lo ve. Si quiere hacemos la prueba aquí. Ahora, ya. Vamos a proponer que vamos a comprar este salón. Hay unos que dicen que ¿qué? Que sí. Hay otros que dicen que no. Y hay otros que ni les va ni les viene. No sé si aquí pasará eso. De pronto es en Bogotá, donde soy pastor. Pero pasará aquí. Quiera Dios que no sea así. Entonces, aquí necesitamos es saber qué clase de hombre somos. ¿Qué clase de campo es usted? ¿Es tierra fértil? ¿Es el hombre espiritual? Que en la condición de hombre espiritual es guiado por el Espíritu de Dios y hace las cosas como a Dios le agradan, independientemente del precio que tenga que pagar. Porque a veces nosotros queremos ser cristianos chéveres, ¿sí? Cristianos que no tengamos ningún compromiso. Es más, uno encuentra creyentes que dicen: hermano, a mí no me gusta comprometerme. ¿Por aquí los hay también? No, hermano, es que ¿para qué me...? No, a mí no me gusta comprometerme. Sí, sí los hay aquí. Pues los invito a que se arrepientan hoy. Porque resulta que sin compromiso no hay un objetivo final. Usted verá si alaba a Dios. Cuando uno es espiritual, entonces uno sabe qué hace. Yo lo hacía cuando recién comencé y aún lo hago y estoy viejo. Tengo 53 años ya en el Evangelio. Y desde que yo creía el Evangelio, siempre busqué a las personas que saben más para decirles que me ayuden. Esta semana le decía a un pastor que escucha un programa que yo hago en las redes sociales que se llama Pregunte Usted. Y yo le decía a él: hermano, si usted ve que algo no marcha bien, que algo está mal hecho, no lo dude en llamarme. Porque resulta que el hombre espiritual lo que le importa es caminar bien, hacer las cosas bien, independientemente del precio que tenga que pagar. A mí me apasiona la carta a los hebreos, pero la verdad, la carta a los hebreos
Sin el capítulo 11 sería una literatura más. Pero el capítulo 11 le enseña al cristiano, porque hasta el capítulo 10 viene hablando de Jesús, que es superior a los ángeles, superior al universo, superior a Moisés, superior al culto mosaico, su sangre limpia más que la sangre de los bueyes, el pacto es mejor. Habla maravillas. Pero cuando llega el capítulo 11 comienza a contarle a quiénes, a esos cristianos hebreos, que lo que ellos están viviendo no es cosa del otro mundo. Y comienza a enumerarles testigos que pagaron el precio por ser hijos de Dios. Y lo hacen razón ¿a qué? A que los señores hebreos que habían sido dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según Primera de Pedro, capítulo 1, estaban desmotivados y querían renunciar a la gracia. Entonces él les escribe la carta para decirles: vale la pena ser cristiano. Jesús es superior a todo. Y luego, para que ellos se incentiven y se den cuenta que vale la pena, les dice: vea, hay gente que pagó un precio muy alto. Pagaron un precio muy alto. Les habla de Abraham, les habla de Isaac, les habla de Jacob, les habla de Moisés, les habla de Noé, les habla de todas esas figuras. En primer lugar les habla de 17 testigos destacados. Y después les enumera un número infinito. Y tiempo me faltaría para hablar de Julano y de Julano y de muchos más. ¿Qué era lo que él buscaba con ellos? Que los cristianos no se dejaran mover de sus valores por circunstancias que se presentan en la vida, que pueden ser de carácter económico, salud o persecución, peligro, prisiones, destierro, despojo. ¿Ve? Entonces él sabe lo que la iglesia está viviendo y se da cuenta que hay unos que están tambaleando. Él les dice: no, señores, vale la pena ser cristiano. Y los que quieren ser pagan el precio. Y entonces les habla de los que pagaron el precio. Y luego les dice: en razón a todo eso, corramos con paciencia, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Entonces, un hombre espiritual es ese que está dispuesto a pagar el precio. Yo fui pastor de un hermano que luego lo envié al ministerio. Resulta que él fue el único que creyó en su familia. Y en el momento que él cree, lo desheredaron. Tenían bienes y lo borraron de la familia. Él ha muerto. Llegó a la iglesia donde yo era pastor, como dice el dicho, con las manos cruzadas, pero feliz porque había perdido una familia, pero había ganado una familia mayor. Porque los seres espirituales como usted y como yo, entendemos que lo temporal no vale la pena. Luchamos por lo eterno. Porque nuestro proyecto de vida va más allá. Proyecto de vida del ciudadano normal es la pensión, es la casa, pero el proyecto de vida de los cristianos va más allá de la muerte. Y eso solo es posible si somos ¿qué? Espiritual. Entonces, un hombre espiritual, aunque tenga la oportunidad de pecar, no lo hace. No lo hace. Yo llegué a una iglesia en Bogotá y no había dónde vivir. Habíamos dejado un salón muy importante
en Bogotá, en La Victoria, y nos mandaron para Santa Librada, había una enramada y no había casa. Entonces, le dije a los hermanos pues que necesitaba donde vivir. Ahí había un lote que yo estaba dispuesto a poner una casita prefabricada ahí. Fue muy tensa la discusión en la dominical y al fin la gente accedió a que yo comprara la casa prefabricada. Entonces me fui el lunes para el banco a sacar 3 millones de pesos que valía la cuota inicial de la casa prefabricada. Fui con un saco, así. Entonces me eché 1 millón de pesos aquí y 2 millones de pesos aquí en el bolsillo de atrás. Y los aseguré con el bolsillo. Pero parece que el cajero del banco le dijo al ladrón que yo llevaba plata. Entonces yo salí desde el barrio El Restrepo y fui hasta Soacha, donde estaba la fábrica de casas. Con un taxi me voy tranquilo, me bajo del taxi y voy a ingresar a la oficina. Doy el paso para entrar a la oficina y cuando doy el paso siento que me jalan del saco. Giro, hay un hombre que tiene un revólver y me está apuntando al pecho. Que la plata, me estaba pidiendo la plata. ¿Cómo sabía él que yo tenía plata? Alguien tuvo que haberle dicho. Me siguieron desde allá. Lo cierto es que yo le decía, ¿pero cuál plata? Y me le recorté a la pared. Y no me moví de ahí. ¿Pero cuál plata? Que la plata o se muere. ¿Pero cuál plata? Y me esculcó, me sacó el millón. Que la otra plata. Y, ¿pero cuál? Fui recortado. Me esculcó y no me pudo cargar. Pero lo que yo quiero decirles es que yo vi ese tipo pequeñito. Yo dije, vea, le pongo estos huesos y lo doblo. Pero me acordé que era ¿qué? Espiritual. Lo que quiero decirles es que el cristiano espiritual no está ileso a ser tentado, pero tiene el conocimiento de Dios a tal dimensión que aunque pueda hacerlo, no lo hace. Porque es un hombre ¿qué? Espiritual. Nosotros necesitamos que la iglesia en Elda, ¿es que llama eso? Sea una iglesia ¿qué? Espiritual. Que no sea una iglesia de circunstancias, de eventos. Las iglesias se ven muy motivadas cuando hay un evento especial. Pero si no hay un evento especial, la gente no viene a culto. No sé, es en Bogotá, ¿qué pasa? Por aquí tal vez no es así. Entonces, qué importante que usted sea un hombre espiritual, una mujer espiritual, que llueva, truene o relampaguee, así se ponga la tierra colorada, usted diga, aquí estoy, aquí me quedo, porque ¿a quién tengo yo en el cielo sino a Dios? Alaben el poderoso nombre de Cristo. Necesitamos cristianos de verdad, que oren, que clamen, que giman, que renuncien, que estén dispuestos a perderlo todo para ganar lo más importante que ya está hecho en Cristo Jesús a su favor y a mi favor. Alaben el nombre de Cristo. Por eso les dije al principio, ¿qué clase de hombre eres? Porque hay 3. Yo quiero que seas un hombre espiritual, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ¿qué? No hay ley, porque los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Una persona espiritual no vive pendiente de los defectos del otro para fomentar su presunta fe. Un hombre espiritual no vive pendiente de la falla del otro para ver cómo lo despedaza. Un hombre espiritual sabe
que las grandes soluciones están a los pies de Jesús. Ahí es donde uno encuentra las respuestas. A veces los cristianos somos tan carnales que ante la dificultad vamos a los tribunales a que nos arreglen el problema. No, es que yo tengo un problema. Él me corrió el lindero, él me quitó unos euros y no me los quiere pagar y forman un desorden y van hasta los tribunales a pelear por cosas que son de aquí y que algún día las van a dejar, quieran o no quieran. Y se hacen un daño enorme, cuando más bien deberían de venir a los pies de Jesús y contarle a Él lo que pasa. Las parejas se disuelven porque no son espirituales. Se dejan llevar de sus propias pasiones, de su propio orgullo, de su propio egoísmo. Y entonces no están dispuestos a pagar el precio. La gente es capaz de ir a echar mano a lo ajeno porque no quieren pagar el precio de laborar. La gente vive una vida descontrolada. Nosotros necesitamos ser gente espiritual. Porque el espiritual, dice la Biblia, que está en condiciones, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Y explica la razón. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿O quién le enseñó a él? Cuando usted y yo somos cristianos espirituales, tenemos la mente de Cristo. Y uno con la mente de Cristo piensa como Cristo. La semana pasada yo le decía a mi esposa, me encantaría ser tan humano como Jesús. Cuando uno tiene la mente de Cristo, uno es un creyente espiritual. Y entonces va a la segunda fase de la que Jesús le habló a Nicodemo. Porque la primera era, tienes conocimiento, puedes ver, como Moisés. Tenía conocimiento, vio la tierra prometida. Pero no entró. Muchos de los que se llaman cristianos ven la gloria de Dios. Ven que el cielo es una realidad, pero no van a entrar. ¿Por cuál razón? Porque no son espirituales. La pregunta es, ¿qué clase de hombre es usted? Dios los bendiga.